Jueces capítulo 2, versículos del 1 al 4. Vamos a leerlo todos juntos y vamos a meditar la palabra de Dios en esta mañana. Dice así: el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con ustedes, con tal que ustedes no hagan pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido mi voz, porque habéis hecho esto. Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. El tema que le quiero compartir en esta mañana se titula Los llorones. Y estamos leyendo en Jueces capítulo 2 y este título no lo creé yo, este título está en el texto bíblico. Fue muy sorprendente para mí, por eso lo quise compartir con todos ustedes, porque si usted ha leído la Biblia por un buen tiempo, usted sabrá que Dios ama su pueblo de Israel. Amén. ¿Cuántos lo saben? Hermano, lo ama por siglos, los ha amado. Los escogió desde el principio, los apartó para Él, los sacó de una esclavitud, los levantó como una nación poderosa. Pero ese pueblo de Israel fue una y otra vez cayendo en desobediencia ante Dios. Cuando leo esa historia, a veces me veo reflejado en esa historia y digo: creo que ahora nosotros nos estamos pareciendo mucho a Israel. Somos la iglesia, el pueblo que Dios amó, el pueblo que Dios se entregó por Él. Dios lo sacó de la esclavitud del pecado. Dios lo liberó de un rey que lo dominaba y lo oprimía, que es Satanás. Pero nosotros como Israel muchas veces nos apartamos de la voluntad de Dios, empezamos a hacer cosas que a Dios no le agradan y terminamos provocando que Dios nos entregue a dificultades y nos mete en conflictos, y nosotros terminamos como Israel llorando. Por eso el tema de los llorones. El capítulo 2 de Jueces es un libro que, para que podamos imaginarnos rapidito, Jueces se escribe después de Josué y cronológicamente está correcto. Josué toma el lugar de Moisés, introduce al pueblo a Canaán, y Josué, como líder, empieza a emprender unas guerras contra los que habitaban en Canaán. Ustedes recordarán que Dios envía a Israel a que conquiste Canaán, y Josué es el que lidera las primeras batallas. Él tomó Jai, él tomó Jericó, muchas guerras que Josué realizó y conquistó. Pero no terminó con los enemigos o con los que habitaban en Canaán. Había muchas naciones, muchos pueblos en ese territorio. Canaán es una extensión bien grande de tierra, que agarra desde el mar Mediterráneo hasta lo que hoy día es Siria, y hacia el sur colinda con lo que es Egipto. Así que es todo el Medio Oriente o toda la zona que hoy conocemos como lo que habitan los árabes. Eso era Canaán. Y estaba habitado precisamente por árabes. Es decir, personas que los árabes son el resultado de la unión entre un egipcio y un hebreo, un israelita. Esos son los árabes. En otras palabras, los árabes son todos los descendientes de Abraham y Agar. Esa mezcla de un hebreo, que es Abraham, y Agar, que es una egipcia, esa mezcla produce esa descendencia allí, esa mezcla tan famosa de la que resultan los árabes, que más tarde se vuelven en los enemigos de Israel. ¿Por qué? Porque ellos alegan ser los descendientes de Abraham. Ellos no quieren que el pueblo sea Israel, descendientes de Abraham, pero de Sara. Ellos quieren ser el pueblo de Dios, descendiente de Abraham, pero de Agar. Entonces, para que usted se dé una idea, Canaán estaba habitada por toda esa gente que es descendiente de Abraham, pero que no es de Jacob, no es de Israel. Así que Israel debe tomar Canaán y derrotar a todos los enemigos. Pero cuando Israel emprende esa lucha, inician bien. Pero llega un momento en el que Josué muere. Josué muere, y eso se narra en el capítulo 1 de Jueces, en el capítulo 1 de Jueces,
muere Josué, Israel tiene que seguir las batallas, Israel busca dirección de parte de Dios, ¿quién subirá por nosotros a la guerra? ¿Quién será el primero? Y Dios le dice, bueno, que suba Judá. Y Judá, la tribu de Judá, empieza la batalla, empieza la guerra. Pero en el capítulo 2 encontramos un problema. Y el capítulo 2, hermanos, es un capítulo pequeño, pero es muy amplio en contenido histórico. Es muy amplio. Dice, el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim. La palabra Boquim es un pueblito, un lugar, una zona que no tenía nombre. De hecho, en el versículo 5 dice, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Entonces, en el 1 dice que el ángel subió de Gilgal a Boquim, pero en el 5 nos dice que ese lugar se llamó Boquim hasta ese día. Lo que pasa es que el que escribe la historia, ya la escribe después que todo esto pasó, por eso él sabe que ese lugar se llama Boquim. Pero Boquim fue llamado ese mismo día. Ese nombre se lo dieron ese día. El ángel sube de Gilgal a Boquim. Qué curioso, porque no dice que el ángel se apareció en Boquim. Dice que el ángel subió de. Lo interesante de esto no es tanto el ángel, sino quiero que entendamos algo que está pasando aquí. El ángel sube de Gilgal a Boquim y ese día le da un mensaje al pueblo de Israel. Le dice, ¿saben qué? Ustedes le han fallado a Dios. Dios prometió, miren lo que dice el versículo 1. Dice, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con ustedes. Y esto es real. Pero Dios en el versículo 2 les dice que era con una condición. Yo no voy a invalidar mi pacto si ustedes permanecen en el mío. Dice, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra. Ok, yo no voy a invalidar mi pacto siempre y cuando ustedes no hagan pacto con este pueblo, no hagan alianza con ellos. Dice, con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Ustedes deben derribar los altares de este pueblo. Mas ustedes no habéis atendido a mi voz. Y le pregunta al ángel, ¿por qué habéis hecho esto? O sea, el ángel se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué ustedes fallar el pacto y provocar que yo falle o que yo invalide el mío? ¿Por qué hicieron esto? La pregunta de Dios es tremendo. ¿Por qué? ¿Por qué escogieron esto? ¿Por qué escoger desobedecer? ¿Por qué escoger apartarse? ¿Por qué escoger este camino? ¿Por qué? Dice, por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de ustedes. Como ustedes hicieron un pacto con ellos y ustedes sirvieron a sus dioses y adoraron en sus altares, yo a este pueblo no lo voy a echar delante de ustedes. Porque la promesa de Dios era echar a todos fuera, sacarlos a todos de Canaán, para que Israel tomara Canaán completamente. Pero Dios le dice, como ustedes no obedecieron, entonces yo no voy a echar las naciones delante de ustedes. No los voy a echar delante de vosotros, sino que serán, ¿qué cosa? Azotes para vuestros costados. Y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos, ¿a cuántos? A todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Hasta allí usted dice, oh, el pueblo se arrepintió. Pero vamos a seguir leyendo. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim. Israel llamó el nombre de aquel lugar Boquim y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Ahora, el versículo 6, ahí hay que entender que ahí el escritor del libro hace una pausa y empieza a explicar qué es lo que está pasando. Dice en el 6, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. No es que Josué se acababa de ir ahí, no, Josué ya murió en el capítulo anterior. El escritor está haciendo una recapitulación y está diciendo, Josué mandó a todos, después que hizo las batallas y las guerras y ganaron las guerras, mandó a todos a sus heredades, a los de Judá al territorio de Judá, a los de Efraín al territorio de Efraín, a cada uno a su heredad. Dice, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. O sea, imagínense que la narración de este capítulo es de muchos años, es mucho tiempo. O sea, muere Josué
Israel sirvió bajo el tiempo de Josué y sirvió bajo el tiempo de los ancianos mientras vivieron los ancianos después de Josué, los que sobrevivieron, los que siguieron viviendo. Dice, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. O sea, muere Josué y toda la generación de Josué. Todos los que tenían su edad o una edad próxima a la suya. Muere esa generación. Dice que no conocía, fue reunida con sus padres y toda aquella generación también fue reunida con sus padres. O sea, murió toda aquella generación. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Entonces, el libro de Josué nos está introduciendo al problema del capítulo 2 del 1 al 5. Del 1 al 5 nos presenta un problema. El ángel de Jehová viene a dar un mensaje y ahora nos empieza a explicar por qué el ángel tomó esa decisión. Nos dice que tomó esa decisión porque el pueblo de Israel dejó de buscar a Dios después que murió Josué y murió la generación, los ancianos. Quedaron los más jóvenes y se levantó una generación más joven que no conocía a Dios ni las obras que Dios había hecho. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Y empieza ahora a narrar del 11 en adelante lo que hizo Israel y que provocó que el ángel viniera y anunciara ese juicio. Se dice, dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Imagínense los dioses que estaban adorando, Baal y Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó. Ok, lo que el ángel anuncia en el 1, del 1 al 5, se empieza a cumplir en el versículo 14. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová. ¿Por qué se encendió? Por lo que hizo Israel. El ángel viene, anuncia el juicio y acontece el juicio en el versículo 14. Se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de los robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Cuando estaba Josué, hacían frente a todos. Muere Josué, quedaban los ancianos todavía y seguían haciendo frente a sus enemigos, como lo narra el capítulo 1. Pero en el capítulo 2 dice que ya no podían hacer frente, ya no. Iban de mal en peor y había una constante derrota, una pérdida. Dice, por donde quiera que salían, verso 15, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. La aflicción visita a Israel. En ese momento de aflicción, de angustia, cuando ellos están así de preocupados, de angustiados, el ángel les dice, por esta razón, yo a ustedes les voy a hacer esto. Ellos lloran aquel día y llaman a aquel lugar Boquim. La palabra Boquim significa literalmente llorones. Y le voy a decir por qué no fue un llanto de arrepentimiento. Porque la Biblia dice, en los siguientes versículos, dice el versículo 16, y Jehová levantó jueces. Aquí te empieza a explicar la Biblia por qué Dios levantó jueces, que es el libro de Jueces. Dice, y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban. El juicio de Dios era que los vecinos, las ciudades vecinas, los derrotaran, los oprimieran y les robaran su comida. Ese es el juicio de Dios. Dios levantó jueces que los libraran de mano de los que los despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron y se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así, ellos no obedecieron la palabra de Dios. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. ¿Sabe? Llorar es bueno.
Es bueno llorar, derramar tus lágrimas delante de Dios es bueno. Pero vamos a entender un poquito cuál es el problema con estos llorones de Israel. El problema con ellos es que no lloran por el mal que han hecho. No lloran por el pecado que cometen. Lloran por el sufrimiento que les provoca el pecado que hicieron. Observe usted que dice que Dios era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los... ¿Por qué gemían? A causa de los que los oprimían. Pero no lloraban arrepentidos del pecado, lloraban dolidos del sufrimiento que tenían por lo que aquellos hombres hacían con ellos. 19. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Le voy a leer este texto en una nueva versión internacional. Es el versículo 18 y 19. Dice así: cada vez que el Señor levantaba entre ellos un caudillo, un caudillo se refiere a un líder militar, estaba con él. Mientras ese caudillo vivía, los libraba del poder de sus enemigos, porque el Señor se compadecía de ellos al oírlos gemir por causa de quienes los oprimían y afligían. Pero cuando el caudillo moría, ellos volvían a corromperse aún más que sus antepasados, pues se iban tras otros dioses a los que servían y adoraban. De ese modo se negaban a abandonar sus malvadas costumbres y su obstinada conducta. No lloraban por lo que habían hecho, no lloraban arrepentidos, lloraban porque estaban sufriendo. Y lloraban a Jehová, lloraban a Dios clamando: Señor, ayúdanos. Pero no lloraban dolidos por el pecado que habían hecho, porque el pecado era que adoraban a dioses ajenos. Lloraban porque les causaba dolor la opresión de los pueblos vecinos. Pero dice que de este modo se negaban a abandonar sus malvadas costumbres y su obstinada conducta. La palabra boquim no explica o habla acerca de un llorón o de una persona que llora por algo que ya no quiere vivir más, sino a alguien que llora, pero que es, como decimos en México, sería nuestra palabra correcta para boquim, sería berrinche. La palabra correcta para boquim es llorar, pero sin un sentido bueno o sin un buen propósito. Llorar solo porque te desespera lo que estás pasando. Cuando la mamá le dice al niño: bueno, como hiciste esto o tal cosa, bueno, ahora este juguete no te lo voy a dar 3, 4 días o una semana, ¿verdad? Hablando de correcciones modernas, porque las mías ya ni me acuerdo cómo eran. Se me olvidaban de tantos golpes. Pero corriges al niño, el niño cuando obedece simplemente no te molesta, no te pide el juguete, él sabe que está castigado y que tú se lo quitaste porque tú le estás imponiendo un juicio para que él enderece sus pasos. Entonces sucedía que Israel no era ese tipo de niño obediente que dice: ok, me lo quitaron 5 días, pues no molesto a mi mamá con eso. Pero hay niños que se lo quitan, lo regañaste y le dijiste por qué se lo vas a quitar, y los 5 días te lo va a estar pidiendo. Tú lo castigaste 5 días y los 5 días: mami me lo da, mami me lo presta, mami me lo da. Ese niño no está entendiendo lo que es el castigo. Es un llorón, es un boquín. De hecho, hay una palabra en un país, no recuerdo si es Puerto Rico, que le llaman boquinche. ¿Sí? Eres boquinche, boquinche. No sé si es que ellos sepan la raíz de la palabra, pero tiene que ver como que chillón, llorón. Israel dice: llamemos a este lugar boquín. Aquí lloramos a Jehová, aquí hicimos sacrificios a Jehová, pero no estaban arrepentidos. No estaban deseosos de apartarse de lo que habían hecho, sino que simplemente ellos estaban caminando en una actitud que era para provocar la misericordia de Dios, y Dios por misericordia los ayudaba, y Dios estaba con ellos. Y a mí me sorprende Dios, porque dice en la Biblia que Dios ahí estaba con ellos, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres.
Ya una generación de sus padres había muerto en el desierto. ¿Cuántos se acuerdan? Una generación de sus papás murió en el desierto. Dios dijo, no, estos no van a entrar. Van a entrar la generación que sigue. Entró la generación que seguía y esa generación murió, y la que seguía ya se levantó y ya no conocía a Dios. Algo preocupante en nuestros tiempos es la necesidad de lectura bíblica. Si yo no leo la Biblia, yo no conozco a Dios ni conozco las obras que Él ha hecho. Así de sencillo. Si yo no leo la Biblia, si yo no escudriño la Biblia, si yo no la estudio, simplemente yo no estoy conociendo a Dios, porque la Biblia me revela a Dios. O sea, cuando los cristianos decimos, yo conocí al Señor en el 1993, nos quedamos cortos. Porque conocer a Dios es a través de la Biblia. Lo conocí y nos referimos al encuentro que tuvimos con Él. Pero al conocimiento de Él dependerá de cuánto leamos la palabra de Dios. ¿Se imagínese usted que después de Josué se levanta una generación que no conoce a Dios ni las obras que Él había hecho? ¿Cómo puede ser posible que teniendo los escritos de Moisés, la ley de Moisés entre ellos, no conocían a Dios ni los hechos? Porque no leían la ley. ¿Qué pasó? No leían la ley de Moisés. ¿Ustedes recuerdan cuando el rey Josías, siendo un niño, empezó a reinar? Y a los 22 años, parece, mandó a que reconstruyeran todo y limpiaran el templo. ¿Y qué pasó cuando limpiaron el templo? ¿Qué encontraron? Encontraron la ley de Moisés. Los rollos, los pergaminos de la ley. Y dice la Biblia que trajeron el pergamino y lo desenrollaron. Dice, Josías, hemos hallado los libros de la ley. A ver, léanlo. Y dice que desde la mañana hasta la tarde leyeron. Y todo el pueblo escuchaba la ley de Moisés. Y cuando el pueblo escuchó lo que la ley decía, dice que ese día todos lloraron y se arrepintieron delante de Jehová. Y Josías celebró aquel día un gran sacrificio, una gran búsqueda de Dios. Josías llevó al pueblo a postrarse ante Dios y a arrepentirse de verdad, a llorar de verdad ese día. Porque se acordaron lo que la ley decía. Cuando no se lee la Biblia, uno olvida cómo es Dios y olvida los principios divinos. O sea, por eso resulta que nos empezamos a desviar, porque desconocemos lo que la Biblia dice. El pueblo de Israel conocía la ley, pero murieron los que la conocían. Y los que vinieron después no conocían a Dios ni sus obras. Porque ¿sabe algo? Nosotros dentro de unos años no vamos a estar. No vamos a estar. Alguien hizo un análisis y dijo, dentro de 70 años, ¿quiénes van a estar en esta ciudad? ¿Quiénes van a vivir en tu casa? ¿Quiénes van a manejar ya no tu auto? ¿Quiénes van a manejar autos en la ciudad? Dentro de 70 años, ¿quiénes van a estar? ¿Quiénes van a ser los pastores? ¿Quiénes van a ser los evangelistas? ¿Y quiénes van a ser los predicadores? ¿Quiénes van a ser? No digamos 70, digamos dentro de 40 años. ¿Sabe quiénes? Nuestros hijos. Y si yo como padre no promuevo a mis hijos, no llevo a mis hijos a la Biblia y no los instruyo, mis hijos van a terminar adorando a Baal y a Astarot. Mis hijos van a terminar haciendo cosas que no son agradables a los ojos de Dios, porque ¿sabe qué? No supieron que eso era malo. Pero como hoy día los están educando muy bien por redes sociales a nuestros hijos. Les están enseñando que todo lo malo es bueno y nosotros los papás, bien, gracias. Al niño se le enseña que todo es bueno, que nada es malo. Y que incluso si le pegan en su casa, es malo que le peguen. Y el niño ya lo aprendió. Y resulta ahora que usted y yo somos una generación que está a punto de pasar a la historia. Y lo que nos debe preocupar es cómo va a ser la iglesia dentro de 20 años, si la iglesia sigue aquí. Porque si Cristo viniera mañana, o viniera esta noche por nosotros, o esta tarde por nosotros, ¿qué sería de nosotros? El problema no es llorar, el problema es por qué estamos llorando. Si tú desobedeces a Dios hoy, mañana vas a llorar, eso es seguro. Tienes seguro un futuro y es que mañana vas a llorar. Cuando tú le fallas a Dios hoy, mañana o pasado mañana tendrás un llanto como resultado. La pregunta será, ¿por qué vas a llorar?
¿Vas a llorar porque es angustiante lo que estás viviendo? ¿O vas a llorar porque vas a reconocer que fallaste a Dios y que tu falta provocó el juicio que estás viviendo hoy? Solo quiero que usted se imagine la escena. El pueblo llora aquella tarde, hacen sacrificios a Dios, pero dice la Biblia que el ángel cumplió lo que dijo, o sea, no fue arrepentimiento. Solo lloraron. Dice el versículo 20, la ira de Jehová se encendió contra Israel. Jueces 2:20, la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. Josué las dejó porque se murió, no pudo seguir, tenía que morirse algún día. Cuando Josué murió, dejó naciones todavía. Y dice Dios, pues yo no las voy a echar fuera, las voy a dejar ahí dentro. ¿Sabe por qué Israel hasta el día de hoy tiene que andar huyendo a los cohetes, a los misiles y a las bombas? Porque hasta el día de hoy no se vuelve a Dios. Y la Biblia dice que hasta la segunda venida de Cristo, cuando Jesús descienda sobre el monte de los olivos con su caballo blanco, y cuando Él se baje del caballo, y dice la Biblia textualmente en Zacarías capítulo 14, cuando Él ponga sus pies en el monte de los olivos, el monte de los olivos se va a partir en dos. Va a haber un terremoto terrible, la tierra se va a abrir y dice que el monte de los olivos se va a partir y se va a convertir en un valle, en un lugar plano. Y en ese valle Dios va a enfrentar a todas las naciones y Jesús va a derrotar y va a destruir, a matar a todos los ejércitos del anticristo. Y allí enfrente de Él parará a Israel delante de Él y lo va a juzgar. Y dice la profecía de Zacarías, ese día derramaré mi espíritu sobre ellos y ellos me mirarán a mí, a quien traspasaron. Usted y yo ya entendimos el sacrificio de Jesús. Israel lo va a entender hasta la segunda venida de Cristo, cuando Él pise la tierra literalmente. Derramaré mi espíritu sobre la casa de David y llorarán. Ya no dice que van a llorar por sus enemigos. ¿Por quién van a llorar? Vamos a leerlo. Zacarías. Dice Zacarías capítulo 14. Capítulo 14 es el final de la gran tribulación. Para que en algún momento dado les daré a ustedes la escatología bíblica de esos acontecimientos. Por ahorita solo le explico rapidito así. El capítulo 14 de Zacarías es un acontecimiento al final de la gran tribulación. La gran tribulación termina así termina. He aquí el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. ¿A cuántas? A todas las naciones. Ese es el final de la gran tribulación. Dice la Biblia que los ejércitos de las naciones estarán al servicio del anticristo. El anticristo estará reinando en el templo en Israel haciéndose pasar por Dios. Pero cuando lo descubren que Él no es Dios, se revela y quiere destruir la nación. Y Dios permite... Dice, y reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Hay un remanente, el resto del pueblo. ¿Cuál es ese resto? Los 144,000 sellados por Dios durante la gran tribulación, que sobreviven. Y dice aquí, y después saldrá Jehová. Después. Él permite que el anticristo pisotee la ciudad por 3 años y medio, 42 meses, lo que está en Apocalipsis, que dice en el capítulo 13, que gobernará por 1260 días, que son, si usted lo multiplica o lo divide, son 3 años y medio, la mitad de la gran tribulación. Bueno, dice, después, no en el momento, Él permite que todo eso pase, Israel lo sufra, y después saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huiste por causa de un terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová, mi Dios, y con él, ¿quiénes? Por eso en la segunda venida de Cristo, Cristo viene a la tierra y la iglesia viene con él, porque la iglesia ya se fue al inicio de la gran tribulación.
O sea, cuando usted le prediquen una doctrina diferente y le digan que la iglesia se va a mitad de la gran tribulación, o que la iglesia sube al cielo después de la gran tribulación, eso es una gran falsedad. Eso no es bíblico. Pero hay así de teólogos que lo enseñan. Cristo dice en su palabra, Él va a venir. Aquí dice Jehová porque es el Antiguo Testamento, pero es Jesús el que regresa. Si usted lo quiere ver en Apocalipsis 19, usted lo puede leer en casa. Cristo desciende, viene en un caballo blanco, en el mulo del caballo dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Zacarías capítulo 12, versículo 10 y 11. Vean la diferencia. ¿Hasta cuándo Israel es restaurada? Zacarías 12, 10 y 11. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Nosotros estamos en el pacto de la gracia. Israel no conoce la gracia. Pero ese día Dios va a derramar sobre ellos espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿A quién van a ver? A Jesús. ¿A quién? A quien traspasaron. ¿Quién condenó a Jesús? Israel. ¿Quién dijo crucifícale? Israel. Los que votaron eso, no, ese voto no lo hicieron los romanos, no lo hicieron. Los romanos lo ejecutaron. Pero quien votó y quien pidió a Jesús que lo crucificaran fue el pueblo de Israel, la nación de Israel. Y dice, mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megiddo. Y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví y sus mujeres, de Simei y sus mujeres, y todos los otros linajes, cada uno llorará. ¿Pero por quién lloran ahora? Por quien traspasaron. Ahora sí van a estar arrepentidos. Porque sabe algo, cuando tú te das cuenta que has cometido un pecado delante de Dios, cuando tú reconoces que le fallaste a Dios, no te justificas, no culpas a nada, no culpas a nadie, tú simplemente dices, Señor, a quien yo estoy haciendo sufrir o a quien yo estoy fallándole, es al que murió por mí, al que traspasaron por mí. Ese llanto es el que Dios espera de nosotros. Pero Israel no tuvo ese llanto aquel día. Israel el día de Jueces capítulo 2 lloró y lloraron siempre y lloraban todos los días, lloraban por lo que estaban sufriendo. A veces cometemos un pecado, ese pecado nos trae una consecuencia y lloramos por la consecuencia y le pedimos ayuda a Dios y clamamos a Dios y le decimos a Dios por qué y no entendemos y dice Dios, momento, es que tú no entiendes que yo permito ciertas cosas en respuesta a lo que tú hiciste. Si nosotros cayéramos de rodillas llorando, no por lo que nos está pasando, sino por lo que hicimos, por lo que desobedecimos, y nos arrepintiéramos de eso, seríamos librados de aquello otro. Por eso es necesario que nosotros entendamos que Dios busque en nosotros un corazón constrito y humillado. Un corazón que reconoce aquello, que reconoce su falta, pero que no solamente es llorón, no solamente los llorones como los de Israel, que eran solamente llorones, sino que realmente se arrepiente de lo que ha hecho. Estamos llenos de hábitos y costumbres o conductas que no agradan a Dios. Estamos llenos de acciones o actitudes que a Dios no le agradan, pero necesitamos cambiarlas. Dice que de este modo se negaban a abandonar. Dice, pero el Señor se enfureció contra Israel, puesto que esta nación había violado el pacto que yo establecí con sus antepasados y no me obedeció. Las usaré para poner a prueba a Israel, a ver si guarda mi camino y anda por él, como lo hicieron sus antepasados. Por eso el Señor dejó en paz a esas naciones, no las echó enseguida, ni las entregó en manos de Josué. Imagínense ustedes, dice Dios, los usaré para poner a prueba a Israel. ¿Sabe por qué? A veces uno dice, Señor, ¿por qué razón cuando nos salvas, por qué no nos quitas esta naturaleza? ¿Por qué no la eliminas de una vez? ¿Por qué no nos evitas tantos problemas que tenemos con ella? ¿Sí? Pablo decía, miserable de mí, porque ciertamente con mi mente yo quiero obedecer a Dios, pero en mi cuerpo, en mi cuerpo de carne hay una ley que me quiere tener sujeto al pecado. Y dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librara de este cuerpo de carne? Pero él no se queda en esa duda. Al final él dice, pero poderoso es Jesucristo. Amén.
Poderoso es el Señor, que nos puede dar la victoria. Amén. O sea, aquí vemos cómo Dios resuelve lo que va a hacer, pero dice que va a usar a esas naciones para poner a prueba a Israel, a ver si, dice, a ver si guarda mi camino y anda por él. ¿Por qué Dios nos dejó esta naturaleza en la que vivimos, en la que estamos? Dice Pablo en otro versículo, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no nuestra. La razón por la que Dios permite que sigamos viviendo en este cuerpo y en este cuerpo Él poner su gracia y su poder es para que tú y yo reconozcamos que si vencemos en algo y si crecemos en algo, no es por nosotros, es por la gracia de Dios. Que si algo podemos hacer es por su misericordia. Pero tú y yo tenemos que vivir en constante temor, en constante obediencia, en constante sujeción, sujetos al Señor. El diablo anda buscando como el león rugiente, pero es sencillo. Someteos a Dios. Someteos a Dios y dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo podemos resistir? Vamos a leerlo de reversa. Dice, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo puedo hacer que el diablo huya de mí? Si yo le resisto. ¿Cómo puedo yo resistirle al diablo? Si yo me someto a Dios. Cuando yo me someto a Dios, Dios me da autoridad y poder para vencer lo que el diablo quiere hacerme. Así que mi enemigo está vencido. Hay una naturaleza en mí la cual yo debo controlar y dominar. Amén. Entonces yo necesito llorar, pero llorar correctamente. Porque el pueblo de Israel en su boquín lloraron, pero no en la forma correcta. Lloraron, pero no se arrepintieron. Usted y yo tenemos que caminar en temor en este tiempo. ¿Sabe por qué? Porque Cristo está a las puertas. La venida del Señor por la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia debería ser nuestro sueño dorado. Debería ser nuestra principal inspiración. ¿Por qué caminar en la palabra de Dios en temor? ¿Por qué no salirnos ni a derecha ni a izquierda? ¿Por qué mantenernos firmes? ¿Por qué hacerlo? Porque Cristo viene pronto. Porque Cristo viene pronto.